mueve, sino que permanece para siempre. Como Jerusalén tiene montes alrededor de ella, así Jehová está alrededor de su pueblo desde ahora y para siempre. Le damos gracias a nuestro Dios, pueblo del Señor, por estar en su presencia y oír su palabra. Ya escuchamos un mensaje de la palabra del Señor que nos ha instruido, que nos ha enseñado a ser ejemplo de buenas obras. Cuando habla de esta manera nos está animando a continuar. Cuando se habla de obras, se habla de buenas acciones, buenas actitudes, ocupaciones materiales que corresponden a la obra del Señor y a muchas cosas en nuestra vida. Nos alegra la palabra de Dios porque nos apoya a continuar, nos anima. Y estamos leyendo en este otro texto maravilloso, dice que los que confían en Jehová son como el monte de Sión que no se mueve. Eso es el deseo de Dios con su iglesia. Ese es el deseo de Dios con su pueblo. Los que confían en Jehová son como el monte de Sión que no se mueve, sino que permanece para siempre. Los que confían, esperando en Dios, que nuestra confianza sea Dios en todas las cosas. Dios no nos da la facultad de confiar en hombres, no nos ha dado Dios esa facultad. Siempre el deseo de Él que la iglesia tenga una certeza de confiar en Él, porque Él sí es capaz de ayudarnos y hacer maravillas en su iglesia. Porque estamos mirando, dice la Escritura, que los que confían en Jehová son como el monte de Sión que no se mueve. Aunque podría pasar el viento fuerte en ese monte, estamos mirando, dice que esos montes ya estaban acostumbrados al viento, ya estaban acostumbrados a sufrir y no se movían, no se quebraban. Podría correr mucho viento fuerte, pero era capaz. Dice que los que confían en Jehová son como los montes de Sión, que no se mueve, sino que permanece para siempre. Como Jerusalén tiene montes alrededor de ella, así está Jehová alrededor de su pueblo. Por esta causa tenemos triunfo, por esta causa tenemos victoria, porque Dios está alrededor de su pueblo. Si no estuviera Dios alrededor de su pueblo, no se puede continuar. Cuando aquellos hombres decidieron levantar la torre de Babel, dice que todo iba bien, pero lo que faltaba era la presencia de Dios. ¿Qué sucedió? Se turbaron. Cada uno dice que ya no se entendía porque su lenguaje cambió. Ya nadie se entendía. Pedían una cosa, alcanzaban otra, porque no estaba Dios con ellos. Se turbaron. Cuando uno deja de confiar, porque ellos dijeron, vamos a hacer una torre cuya cúspide llegue al cielo. Y empezaron con mucho ánimo, pero no estaba Dios con ellos. Eso es lo triste. Cuando no sentimos la presencia del Señor, nos falta confianza, pero el Señor dice, los que confían en Jehová son como el monte de Sión que no se mueve. Gracias a Dios, cuando miramos nuestras actitudes, la actitud del pueblo que no se mueve en su confianza, no se mueve en su fe, no cambia su fe, no duda en lo que va a hacer, no duda en lo que va a emprender. Dice que son como los montes de Sión que no se mueven.
Y esa es una gran ventaja en realidad, que cada uno trate la manera de no moverse. Porque sinceramente en las luchas miramos nosotros los hombres que andaban con Saúl, que andaban con David, aún anduvieron mujeres que fueron mujeres valientes para afrontar cualquier situación en la vida. Miramos nosotros por las Sagradas Escrituras cuando los hombres llegaron para matar a David, para poder matarlo. Dice que Mical, su mujer, descolgó a David por una ventana. ¿Qué significa? Que esta mujer estaba en el campo de batalla sin moverse, con un gran deseo de librar a su esposo, de ayudarlo, de no permitir y no verlo muerto, no mirar cuando lo iban a matar, sino antes ella trató de ver cómo escaparlo, cómo librarlo, cómo ayudarlo, cómo salvarlo. Y era el anuncio: si no salvas tu vida esta noche, mañana serás muerto. Pero miramos nosotros, hubieron mujeres como Abigail. Dice que Abigail, cuando ese momento iban para matar, quitarle la vida, estamos mirando a David, cuando en ese momento estaban también deseando quitarle la vida a aquel hombre que se llamó Nabal. Dice que este hombre también miramos que iba para matarlo. Todos los hombres que tuvieron una amenaza para poder morir, para poder darle muerte. Dice que Abigail se encaminó, Abigail trabajó duramente para poder defender la vida de su esposo, porque lo amaba, porque estaba en una firmeza. Tal vez no era una mujer de guerra, pero era una mujer que tuvo sabiduría y estuvo en la batalla. Eso es lo maravilloso, sin moverse, sin retroceder, y tuvieron triunfos, tuvieron victorias, porque así lo quiso Dios. Es que el que confía en Dios tiene confianza que lo que va a hacer va a tener éxito, va a tener triunfo, va a tener ganancia, va a tener prosperidad, va a tener crecimiento, va a tener mucho beneficio, no solamente para una persona, sino para la iglesia, para la asamblea. Es una gran bendición tener éxitos en la vida. Es una bendición tener éxito en una asamblea. Es una bendición que una iglesia tenga triunfo, porque estamos mirando los que confían en Dios son como el monte de Sión. Estamos mirando la palabra. Así está Jehová alrededor de su pueblo. Como estamos mirando, como tiene Jerusalén sus montes, así está Dios con su pueblo. Y eso es una gran maravilla, tener este respaldo, tener esta bendición, tener este ánimo. Hubieron desde un principio, gracias a Dios, han habido hombres valientes que han confiado en Dios, como miramos nosotros a Sansón. Fue un hombre que confió mucho en Dios y que todas sus batallas tenía éxito. Aunque el enemigo, miramos a Sansón, el enemigo lo atacó, el enemigo halló dónde estaba su fuerza, dónde estaba su triunfo, su victoria, por qué derrotaba. Pero miramos nosotros que lo atacaron, lo llevaron a la cárcel, le sacaron sus ojos a Sansón, pero a Sansón no le importaba, ni aún perdía la batalla. Ni aun que lo atacaron de esta manera, Sansón era un hombre valiente, aún sin sus ojos. Dice que recobró su fuerza, creció su cabello y llegó a tener un gran triunfo, y le dijo a Dios: Dios, permíteme tener mi última batalla, permíteme tener mi último triunfo en la vida, permíteme vengarme de mis dos ojos. Tal vez lo dijo llorando, tal vez lo dijo temblando, tal vez deseó este hombre tener sus ojos para poder triunfar. Permítame, oh Dios. Y Dios, aunque lo miró ciego,
pero aún Dios lo amparó. Dios le respondió y dice que en un momento, en un día, cuando los hombres llegaban a divertirse donde estaba Sansón, se reían, se burlaban de él. Este es Sansón, aquel que levantaba las puertas con sus cerrojos, sus bases, sus muros, y ahora ¿dónde está? Los hombres se reían. Dice que había gran cantidad de gente viendo, eran miles de personas que estaban en el primer nivel, en el segundo nivel, sin dudas por turno llegaban para ver qué le pasaba a Sansón. Pero dice, cuando Sansón dijo, permíteme vengarme, dice que Sansón, Dios le permitió pararse, tocar las paredes de ese gran edificio y clamó a Dios, y dice que esas paredes, ese edificio se derrumbó y murió mucha gente. Murió también Sansón, pero murió luchando, murió con la espada en la mano, murió con el poder de Dios, con la confianza en Dios. Y esa nuestra confianza, procuremos tenerlo hasta la muerte, que Dios nos ayude a seguir triunfando, no importa. Hay hermanos que han sufrido un golpe, 2 golpes, 3 golpes. Hay hermanos que durante el año han recibido golpes en la vida, pero han demostrado que su confianza es en Dios. Hemos demostrado que nuestra confianza es Dios. Una palabra, una explicación, un comentario en nuestra vida no puede ser capaz de interrumpir nuestra firmeza en Dios para no movernos. Dice que no nos debemos mover, y ahí está el triunfo, ahí está la victoria, cuando uno no se mueve. Aunque nos digan, aunque podríamos oír que no podemos hacer tal cosa, nos falta conocimiento, no importa que eso digan de mí, de usted y de toda la iglesia, pero recordemos que hay un Dios que puede ayudarnos, que puede darnos sabiduría, puede darnos conocimiento, si confiamos en Dios, porque es Dios el que nos ayuda, el que nos guarda, para poder nosotros obtener la firmeza en el bendito Señor, porque eso es lo que Dios quiere. Que dice que lo que Dios quiere es que su pueblo no se mueva. Eso es toda la oportunidad que Dios nos da para no movernos, porque estamos mirando muchas cosas, podrán movernos de nuestra vida, pero hay un Dios que no permite que nos movamos. Vamos a leer segunda carta a Tesalonicenses capítulo 2, y versículo 1 y versículo 2. Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor se acerca. Pero con respecto a la venida del Señor Jesús y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar. El propósito del Espíritu Santo en nuestra vida es, recordemos que Dios anhela en nuestra vida, es Dios el que anhela en nuestra vida celosamente nuestras buenas actitudes, nuestro buen deseo, nuestro buen anhelo en realidad en la obra del Señor. Dice que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis ni por carta, ni por palabra, ni por actitudes, ni por actuaciones. Estamos mirando ni del mundo, ni entre nosotros mismos, sino recordemos que es Dios el que nos ayuda. Algunas veces nuestras debilidades nos desvían. Nuestras debilidades nos impulsan para nosotros poder desistir, poder dejar de perseguir, de continuar, de perseverar, de actuar. Estamos mirando, es Dios el que ha querido ayudarnos. Nos recordamos cuando el Señor estuvo 40 días y 40 noches en el desierto orando al Padre. Estaba sin dormir, estaba sin comer, sin beber, que había ayunado. ¿Qué hizo el enemigo cuando miró al Señor Jesús con hambre?
llegó y le dijo, si postrado me adorares y dijeras a esta piedra, conviértate en pan, lo puedes hacer. Lo que el enemigo quería, que el Señor le obedeciera, pero gracias a Dios el Señor tuvo triunfo. Recordemos que después de una lucha, después de un triunfo, estamos mirando el enemigo que no duerme, el enemigo que ataca, el enemigo que llega para poder ver nuestras actitudes, nuestra vida, nuestra firmeza, nuestra confianza. Recordemos que el enemigo ataca a la iglesia de Dios. Ahora, ¿qué nos queda? Seguir confiando en el Señor, que Él puede guardarnos, que nadie puede dañarnos, que nadie puede desviarnos, porque sería triste nuestra vida en realidad, las luchas, los esfuerzos, los aportes, el trabajo en la obra del Señor, para que nosotros nos movamos fácilmente, facilito, que alguien nos mueva a nosotros de fácil. Estamos mirando que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar. Estamos mirando, Dios no quiere que nosotros nos dejemos mover fácilmente. Estamos mirando, el propósito de Dios es que continuemos, que seamos como el monte de Sión sin movernos, porque nosotros por sí mismos sí nos movemos, nosotros por sí mismos sí desmayamos, nosotros por sí mismos sí retrocedemos, nosotros por sí mismos no avanzamos, es la realidad, porque estamos mirando, sin el Señor no se puede continuar. Algunas veces las cosas, como dijo Job dijo que cuando él esperaba el bien, llegó el mal. Cuando nosotros esperamos una estima, cuando nosotros esperamos una palabra de consuelo, no llega. Pero estamos mirando que el que confía en Dios, ahí está la consolación, ahí está la ayuda, ahí está la bendición. El apóstol Pablo llegó a hablar unas palabras que en realidad dejan mucho que pensar en la vida. El apóstol Pablo fue un hombre que predicó el evangelio, llevó el evangelio a los gentiles, con lucha, con amenaza, con cárcel, con persecución, pero llegó el momento en que le dijo al pueblo, le dijo, yo deseo gloriarme, déjenme gloriarme, yo quiero gloriarme en lo que Dios me ha dado, en los triunfos, en la victoria. Yo deseo también tener esa gloria, ese anhelo que he recibido de Dios, pero estamos mirando, el apóstol Pablo deseó alegrarse en lo que Dios le había permitido hacer en su vida, pero estamos mirando, es Dios el que abre la puerta, es Dios el que concede bendición a la iglesia y nos está concediendo bendición a no perder esa bendición que viene para la asamblea, a no retroceder para obtener la bendición de Dios en nuestra vida, en nuestras labores, en lo que emprendemos, porque Dios es justo, porque Dios es fiel. Los que confían en Él, estamos mirando, nuestra confianza tendría que ser en Él. La preocupación de Dios es que nuestra confianza tiene que ser Él para continuar, para esperar éxito, porque la fe de la iglesia fundada en un Dios que puede, tiene resultados positivos, tiene éxito, tiene victoria, y todo lo hallamos nosotros en el bendito Señor. Eso es lo que alcanzamos nosotros en realidad al poder buscar al Señor, al poder clamarle al Señor, al poder nosotros tener ese respaldo del Señor. La palabra dice, no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar. No se puede, estamos mirando, dejarnos mover fácilmente. Estamos mirando del modo de pensar. Hay un Dios en realidad que nos da ánimo, que nos da bendición, que nos da a nosotros ese respaldo que hoy estamos gozando, que estamos disfrutando. Vamos a leer Evangelio según Mateo, capítulo que vamos a leer 7 y versículo 24. Capítulo 7 y versículo 24. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó
porque estaba fundada sobre la roca. ¿Estamos mirando? Dice que esta casa edificada, estamos mirando sobre la roca, dice que no se movió cuando llegó el viento, cuando llegó el agua, dice que no pudo dañarlo. Dice que esa casa quedó parada, quedó firme. Dice que no se movió, no cayó la casa, porque estamos mirando que Dios permitió que lo edificara un hombre prudente. No la edificó sobre la arena, sino sobre la roca. Sobre la roca. ¡Qué bendición! La iglesia está fundada sobre la roca que es Cristo. Estamos mirando, por eso esperamos en el Señor no tener pérdidas, tanto espirituales y materiales, sino antes tener éxito, tener bendición, saber recibir de bendición, de Dios la bendición, el apoyo, el esfuerzo. Estamos mirando la palabra del Señor, que es tan maravillosa, que soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó. Nosotros no sabemos qué golpes recibe la iglesia, qué golpes puede recibir una hermana o un hermano. Hay golpes, así dijo el Señor. Dice que las palabras que llegan, dice que son como golpes de espada en el corazón, en el oído de cualquier hombre, de cualquier persona. Pero los que confiamos en Dios, dice que no nos movemos. Podríamos nosotros oír una expresión de nuestro mejor amigo en contra de nuestra vida. Pero Dios nos ha enseñado a confiar en Dios solamente, a confiar en Dios, porque eso es lo que nos ayuda. Porque todo el pueblo del Señor, aquí no hay nadie que no se escapa de esta lucha, de este sufrimiento. Todo el pueblo, no importa la edad, no importa el tiempo, no importa la posesión que puede tener en la iglesia, pero todos llevamos un sufrimiento, todos llevamos una lucha, y lo que nos conviene es confiar en Dios para tener éxito, para tener triunfo, para tener respaldo. Esto viene de Dios. Pidámosle a Dios, orémosle al Señor, confiemos en Dios, oremos unos por otros. Haga una oración por los ministros, haga una oración por el pueblo cortado de comunión. Hagamos una oración por el pueblo grande en edad, el pueblo que tiene enfermos, el pueblo que está enfermo, el pueblo que ya llegó a su edad avanzada, el pueblo que tiene luchas por la juventud, porque vivir una vida de juventud no es fácil. Siendo cristiano no es fácil, tiene luchas. Oremos unos por otros. No importa la situación de vida, no importa el viento que llega, no importa los golpes que dé contra su casa, contra su vida, contra el templo del Espíritu Santo, no importa. Tratemos la manera de sobrepasar, tratemos la manera de escalar. Procuremos nosotros ser ayudados por el Señor. Acostumbrémonos a que tengamos éxito todos, a que confiemos en Dios, a que no nos movamos, sino de lo contrario, esperemos el respaldo de Dios. Ayudémonos, oremos unos por otros para que la obra continúe, no importando nuestras luchas, no importando la situación de la vida, pero recordemos que la lucha y el sufrimiento es de la iglesia. Es de la iglesia. Hay hermanas que sufren en sus vidas, hay hermanos que llevan un sufrimiento, algunas veces por un vecino, algunas veces en el trabajo, en el empleo, en el negocio, pero recordemos que si vamos a confiar en Dios, nuestra vida será fructífera. Si oramos unos por otros, la iglesia, más triunfo, más victoria, más éxito, y esto será para la honra y la gloria del Señor. Le damos gracias a Dios por su palabra que Él nos ha dado, y Él que la bendiga en nuestros corazones.